Hoy voy a hablar de la fase de aprendizaje. La fase de aprendizaje tiene 5 fases. El primero es escribir como reproducciones del acto de escribir o fase de escrituras indiferenciadas. En esta fase es cuando los niños aprenden de imitar los gestos y que realizan al escribir y también la característica. Por ejemplo, una mariquita puede... Cuando un niño escribe la mariquita, tal vez lo van a escribir chiquito, pequeño. Uh-huh. Pero cuando escuchan la palabra león, escriben la palabra en mayúscula, en todo bien granote. Esto. Pero no escriben palabras, solo escriben objetos. Escriben objetos granotes. Y en el fase 2 es escribir como producen formalmente regulada para la creación de escrituras diferenciadas. En esta fase la forma gráfica se crean un poquito las letras convencionales y el niño interesa por las características formales del texto escrito. En esta fase tiene 3 hipótesis para el desarrollo de la escritura. El primero se llama la regla de variedad interna. Le entiende para que un texto diga algo tiene que haber escrito signos gráficos diferentes. Y yo digo que cuando los niños, usted dijo que es cuando los niños Perdón, ¿cuál es esta? ¿La variedad externa? Sí, interna. Interna. Y cuando los niños no saben la diferencia de la palabra con RR. Sí, es cuando dos letras idénticas juntas no hacen una palabra, sino que solo son letras juntas. Como por ejemplo, leer no sería una palabra para esos niños porque hay 2 es juntas. Juntas, sí. Y la segunda hipótesis es de la cantidad, que quiere decir que para que también se diga algo debe haber un número mínimo. Por esto, una letra no es una palabra. Eso es como, sí, como unos niños si dices la palabra como incluso. Incluso. Ajá, como incluso van a decir, la letra no es una palabra porque solamente es una letra y para hacer una palabra tiene que tener muchas letras. Y la tercera hipótesis es la variedad externa, que significa que las palabras dicen cosas diferentes y que tienen una escritura diferente. Y por esto va a ser un ejemplo de... Por ejemplo, cuando escribes perro y cuando escribes gato, tienen que tener 2 deletraciones diferentes o si no, no son palabras diferentes. Como gato no voy a escribir gato 2 veces y una va a decir gato y la otra va a decir perro. En el fase 3 es escribir como producción controlada por la segmentación silábica de la palabra. Y en esta fase el niño ya descubre que hay una relación entre la escritura y el sonido y desarrolla los dos. Y aquí donde desarrolla 2 hipótesis. En la primera es la silábica cuantitativa, que quiere decir que cada sílaba que el niño le asigna una letra. Sí, eso es, por ejemplo, si le dices al niño que escriba la palabra pelota, él va a escribir PLT porque son las sílabas que él escucha más, como el sonido de la P, la L y la más T. Prominentes. Son las sílabas más prominentes. Y la segunda hipótesis es la silábica cualitativa, que atribuye a cada sílaba uno de los sonidos que aparecen en ella. Empieza escribiendo la vocal, pero también puede escribir a la consonante. En esta fase descubrí que no es el mismo la palabra que el objeto que designa. Empieza a tener una relación entre los sonidos que forman el nombre de la palabra y las letras que tienen que escribir. Fase 4. Okay. En el fase 4 es escribir producción controlada por la segmentación silábico-alfabética de la palabra. En esta fase aparecen más de una letra por cada sílaba. Aparece primero la vocal tónica y la primera consonante, y luego se va añadiendo las vocales atunas y las demás consonantes. Las palabras aparecen escritas correctamente junto con otras palabras que le faltan de letra. Y en esta fase los estudiantes ya empiezan a escribir las palabras bien, pero todavía tienen unos errores con otras palabras, pero ellos saben cómo diferenciar las consonantes y ¿qué más? Los atunes, los vocales.
Y luego la última fase es el 5, que es escribir como producción controlada por la segmentación alfabético exhaustiva de la palabra. Y aquí los niños ya hacen corresponder los sonidos con las grafías y surgen problemas cuando el esquema no sigue la estructura consonante vocal, como pueden ser las sílabas inversas y trabajadas. Como un ejemplo, bicicleta lo van a escribir como bicicleta. O ¿Se confunden? se confunden. Y luego también como otro ejemplo que lo enseñó en el video era como tren. Lo van a escribir como, yo digo que era como trene, lo enseñó en el video. Y esa palabra se puede interpretar lo que han escrito. Y aunque ellos cometen estos fallos ortográficos, las palabras se entienden. Las palabras todavía se pueden entender de quién están escribiendo. Y Por la mayoría en la fase 5 ya escriben bien, solo tienen problemas cuando no sigue el vocal, consonante, orden. Y otra cosa que agarré otro ejemplo era del libro, y era de la transferencia bidireccional, que significa que los niños pueden usar esta estrategia de los dos lenguajes para mejorar sus habilidades de escritura. Y una estrategia que ellos usan, que nomás son especiales para los bilingües, son el cambio de código, que significa que los niños, que es un alterno de los dos idiomas, y la interacia es la aplicación. Sí, el cambio de código es un interno de los dos idiomas, o pueden usar los dos idiomas para entender un tipo de palabra o de tema. Y otra estrategia que podemos usar es la Interacción. interiliteracial. How do you say literacy? Interliteracia. Ok, ¿Lo tienes escrito? Interiliteracia. Interliteracia. Ajá. Interliteración. Ujú. Interliteracia. Interliteracia, que es la aplicación de elementos lingüísticos de un lenguaje a otro cuando escribiéndolo. ¿Esas son las 5 fases? Esas son las. Okay. ¿Y qué era otra vez, perdón que se me olvidó, qué era el dictado? La dicción es la articulación de los sonidos cuando hablan. Por ejemplo, si yo fuera tu profesora, yo estoy dictando palabra por palabra lo que tienes que escribir mientras lo dicto. El dictado en primer grado empieza con la instructora no solo dictándole a los estudiantes de lo que tienen que escribir, sino que yendo con ellos y escribiendo en su propio papel, mostrando cómo se hace, no solo diciéndolo y esperar que los niños lo hagan también, porque ellos todavía no saben perfectamente cómo demostrar eso, sino que la maestra enseña en su propio papel, en un proyector, pone su papel cuadriculado y los niños tienen que seguir con ella y enseñar y aprender cómo va la dicción. Para el dictado en primer grado se usa papel cuadriculado para facilitar el desarrollo del concepto de las palabras. Por ejemplo, en cada cuadro chiquito va cada letra y cuando hay un espacio entre dos palabras dejas un cuadro por intermedio. Junto con el dictado se demuestra la manera correcta de formar una oración, sino que cada oración empieza con letra mayúscula para la primera palabra y todas las otras palabras llevan letras minúsculas, al menos que sea un nombre propio, como tu nombre, el nombre de tu amistad, el nombre de un perro, de un gato. Todos los nombres propios llevan letra mayúscula, no importa en qué lugar está en una oración. Por ejemplo, palabras que llevan la letra minúscula puede ser solo en intermedio de una oración o al final de una oración, pero nunca en el principio de una oración. También enseñan qué palabras llevan acentos y dónde va el punto final y dónde va una coma o un signo de interrogación o un signo exclamativo. También se demuestra cómo juntar oraciones hacia un párrafo, sino que no es solo en un párrafo escribo una oración, en el próximo párrafo escribo la próxima oración.
sino que es cómo juntar X número de oraciones para terminar un párrafo, y cada párrafo lleva diferentes temas o diferentes pensamientos. Y cada párrafo también enseña que comienza con sangría, sino que dejas un espacio de unos cuantos espacios, no tienen que ser muy grandes ni muy chiquitos, para mostrar que estás empezando un párrafo nuevo y que no se demuestre como que el papel entero lleva todo un párrafo. Y no solo... Oh, no. Dice sangría como bueno. Sangría. No solo enseñamos cómo formar oraciones, sino también cómo encontrar las sílabas en las palabras escritas. Por eso usamos el papel cuadriculado, porque pone espacio a cada letra, que facilita cuando estás aplaudiendo, para demostrar cuántas sílabas lleva cada palabra. Como plato. Exacto. Y si no tiene el video, la maestra deja que cada estudiante encuentre cuántas sílabas hay en su nombre. Por ejemplo, ¿te llamas? No, Dan. Erika. Carlos. Y Kaylan. Perfect. Ok. So, Y otra cosa que puedo añadir es que la dictado se usa es como un relevante cultural, que dijo como el video de Samia, que lo usan para los niños que tienen parientes que son de México, de Sudamérica o Centroamérica, que ellos ya están como conocidos. Ya conocen. Ya tienen el conocen la dictado. conocimiento. Y luego, si los niños, si lo usan la misma como los niños, van a tener más un mejor conocimiento por el dictado, lo van a entender más rápido. que también esto ayuda a los estudiantes a saber o aprender cómo deletrear palabras, porque en su mente y en voz alta enseñan cada sílaba. Y en la lección principal, que es la oración, el párrafo, las sílabas, la maestra puede presentar mini lecciones como para que los estudiantes aprendan cómo escribir las palabras. Por ejemplo, se puede distinguir la B grande y la B chiquita, que sería la V. Por ejemplo, vaca no se escribe con B grande, sino se escribe con V, A, C, A, B chiquita, V. Y vacaciones se escribe con V, y se enseña la misma, lo que un estudiante puede pensar que una letra va, la maestra enseña por qué va la otra letra. Por ejemplo, la maestra del video que yo estaba viendo se llama Karen, y ella estaba enseñando cómo la palabra carrera no va con la misma letra que empieza su nombre, aunque tenga el mismo sonido. Y también cuando estás enseñando tu lectura, puedes permitir que los estudiantes hagan trabajos en parejas. Y cuando los estudiantes hacen sus trabajos en parejas, puedes desarrollar la habilidad comunicativa, sino que ellos no todos los días están leyendo y escribiendo solos o escuchando a la maestra leer y escribir, sino que también están viendo cómo sus compañeros leen y escriben, y aprenden no solo de ellos mismos, de sus libros de escritura o de la lección, sino aprenden con gente de su propia edad y de su propio nivel de enseñanza. So, ahí es donde va la oralidad que se lleva con el dictado, que van hablándolo y escribiéndolo. Como están hablando de lo que están escribiendo, casi como el metalenguaje. Sí, Sí. exacto. Y, por ejemplo, también están usando todos sus ¿Sentidos? Todos sus sentidos. Están escribiendo, están escuchando, están mirando, están entendiendo, sino que esta forma de enseñar, como por ejemplo, si yo estoy dictando algún párrafo, yo espero que ustedes primero escriban lo que estoy dictando y después los ayudo enseñándoselo en un pizarrón para que vean la manera correcta, y ahí pueden los estudiantes distinguir dónde ellos hicieron errores y dónde cometieron sus errores. Pero el primer día la maestra sí les da muchas huellas, como decir, vamos a comenzar una oración, y eso les da la clave de que tienen que comenzar con sangría y con mayúscula. Sí, exacto. Y luego dice también, terminamos la oración,
y ahí les da clave de que debe llevar Sí, punto. el punto final. Sí, Creo que la exacto. hace así, ¿no? Punto. El punto El video. final. Y si lo que noto, como dicen ellas ahora, que las maestras de primer grado usan muchos gestos para que los niños puedan hacer los gestos ellos mismos y así aprenden, porque no todo el mundo aprende solo escribiéndolo, escuchándolo, sino que también actuándolo. Así que, por ejemplo, a la letra mayúscula los niños hacen así. ¿Cómo hacen? A la letra minúscula los niños lo ponen abajo. Cuando hay un punto final le hacen así. Y es siempre, siempre, siempre buscando maneras diferentes que los niños hagan su aprendizaje. El acento. Y el acento. Y también con sonidos, con gestos, los niños chiquitos retienen más esa información. Otra forma de enseñanza es con la escritura interactiva, que eso fue también lo que yo aprendí, sino que es, por ejemplo, yo como profesora pongo 3 fotos de algún objeto en un pizarrón y tengo un papel donde los niños pueden poner el nombre del objeto. Por ejemplo, si yo tuviera un hueso puesto en la pared, llamo a un niño y dejo que ese niño escriba cómo se llama este objeto. Y en la forma de enseñanza de la escritura interactiva, dejas que los niños tomen más guía sobre su propia enseñanza en vez de yo ayudándolos como en lo de primer grado, sino que dejo que ellos mismos se corrijan a sus compañeros en vez de yo corregirlos. Antes de que yo los ayude, dejo que ellos se ayuden solos. Entre mismos, Entre ellos mismos. eso está. Ellos mismos primero Sí. toman acción, hacen su... Ujú. Sí. Corrigen, ayudan, se ayudan ellos mismos y después si veo que ellos están poniendo mucho esfuerzo y todavía no entienden, entonces ahí es cuando yo lo ayudo. Eso es bueno porque no puedes explicar algo que no sabes, o los niños que están explicando o que le están enseñando a los otros niños fue porque ya lo aprendieron. So, esa es una buena estrategia. Y eso también ayuda a enseñar qué niños entendieron y qué niños no entienden. So, Ujú, como sí. profesora nosotros podemos hacer notas sobre los niños que todavía no entienden el sujeto y qué niños lo tienen para ponerlos en parejas a esos 2 niños. Que Y se así ayuden se entre ayuden ellos entre ellos mismos. mismos. Exacto. Por ejemplo, si el primer niño deletrea hueso, U-E-S-O, entonces digo, ¿alguien ve algún problema con esta palabra? Y ahí es cuando los otros niños brincan a decir que le falta una H, o le falta un punto, o le falta una letra mayúscula. Ahí es cuando, como maestra, dejas que los niños se enseñen y se ayuden ellos mismos, exacto. So, con el dibujo no solamente dicen el nombre, sino que dejamos que formen una oración con cierto dibujo. Por ejemplo, un niño puede decir que el hueso está muy grande o que el hueso está pequeño. Si dejas que los niños usen su creatividad y su aprendizaje para hablar sobre el sujeto o el objeto que tienes puesto en el pizarrón. Y puedes poner 3 objetos, dejar que algún estudiante vaya al pizarrón y escriba lo que ellos piensen que debe de ir la oración y que los otros copien o que pongan su propia oración en un papel. Y si, por ejemplo, viene el video como una estudiante solo puso el hueso y ahí ella terminó la oración. Ahí sí es cuando la maestra ve que los niños están teniendo problemas con el sujeto y ahí es cuando ella le dijo a la estudiante, sino que esa oración está muy pequeña, pero en vez de ella ponerle una oración, dijo, ¿quién más puede hacer una oración? Ayuda a su amiga a terminar la oración. Es como maestra usarnos a nosotros como guía, pero no como la respuesta de todos nuestros problemas. Sí, esa es la escritura independiente. ¿La escritura independiente? No, perdón, la escritura interactiva. Esa es una de los enfoques de enseñanza para desarrollar la escritura del biliterado, ¿verdad? Sí. Y otra de esos enfoques es la escritura modelada. Y en la escritura modelada es un poco diferente que la escritura interactuada, es la que estabas hablando, ¿verdad? La escritura interactiva. Donde los estudiantes son los que lo hacen. En la escritura modelada es el maestro o la maestra quien está escribiendo. Son los que están pensando en voz alta el proceso de escribir para que los niños miren qué es lo que
qué es lo que tienes que hacer para escribir. So, real quick, para reiterar, Ujú. lo que ella está diciendo es como la completamente opuesto de lo que yo estaba Sí. hablando. Sí, en lo que yo estaba diciendo es interactiva, sino que en la interactiva los estudiantes hacen la mayoría del trabajo y en lo que Erika está diciendo la maestra hace la mayoría del trabajo. Porque los estudiantes todavía no han aprendido a escribir todavía o apenas están aprendiendo qué es lo que se tiene que hacer para escribir, dónde va el punto. Todo eso lo va haciendo la maestra medio forma que ella va escribiendo. El maestro es el responsable de llevar a cabo el proceso de la escritura en voz alta. Como en el video de YouTube, el ejemplo de la escritura modelada, la maestra es la que está escribiendo, creo que están escribiendo un párrafo y ella es la que está escribiendo el párrafo. Y, can you pause it or no? You can press stop.